let's start the next panel, which is entitled Classical Inspirations, or more of the same, because classical inspirations are everywhere, both in Song of Ice and Fire and Game of Thrones. I invite Stefan Fraß to come from both Gießen and Bochum Universitäten, and he will talk about oral tradition, the floating gap, and the history of Westeros. Well, thank you. Thank you for the invitation. Thank you for the introduction. First of all, I have to say I don't have a PowerPoint. I'm really sorry because I'm the only one without a PowerPoint, but it can't be helped. The oldest histories we have were written after the Andals came to Westeros. The first men only left us runes on rocks. So everything we know about the Age of Heroes and the Dawn Age and the Long Night comes from accounts set down by Septons, thousands of years later. There are archmaesters at the Citadel who questions all of it. Those old histories are full of kings who reigned for hundreds of years and knights riding around 1,000 years before there were knights. That at least is the opinion of Samuel Tarly, and who am I to argue with him? But what do we actually know about the pre- and ancient history of Westeros? Well, we do know that Westeros was originally settled by the children of the forest and other non-human sentient beings, like, for example, the giants. The children of the forest seem to have been semi-nomadic hunter-gatherers who formed a non-stratified Akafado society. But they had their so-called singers of the forest, individuals maybe similar to the ancient Celtic druids or Vates, who, and I cite Jochen Reed, had no books, no ink, no parchment, no written language. Instead, they had the trees and the firewoods above all. When they died, they went into the wood, into leaf, limb, and root, and the trees remembered. All their songs and spells, their histories and prayers, everything they know about this world. End citation. The first humans, on the other hand, to arrive in Westeros are called the first men, a proper, even if not an imaginative name. According to much later chronology, they arrived between 8 and 12,000 years ago in Westeros. We only know that they came from the depths of Essos, but not why they migrated to Westeros. Where exactly from Essos they came from, we of course do not know either, but localizations like from the depths of Essos should sound to all of us here quite familiar, because if we find new people suddenly appearing in the historical or archaeological record of Europe or the Mediterranean, we normally also simply localize them as coming from the depths of Asia. What we know is that with the arrival of the first man starts the Bronze Age in Westeros because, well, we use bronze weapons and tools. The first men seem to have lived in big men or chieftain societies, if you allow me again to use these ethnological categories. We also know that we were mainly farmers living in villages. Only the small warrior elite and their subordinates lived in stone fortifications, which ruins can still be found, at least in the north of Westeros. Even beyond the wall, one can find such remains, namely the Fist of the First Men, the ruins of a castle near the Milkwater. But to my knowledge, the first men didn't build cities. Maybe Old Town was already a proper town, if not a city in this age, but Old Town lies in the south of Westeros, and on the whole, the south already seems in this age culturally more advanced than the rest of the continent. Accordingly, only in the south, in Dawn to be precise, there may have been some form of alien statehood, because for short periods, a king of one of the northern Dornish statelets, as well as a king of a southern Dornish statelet, styled oneself High King of Dawn. Both seemed to have attained some kind of regional supremacy, but these supremacies didn't survive longer than a generation each. Now, for historians, the main question is, of course, if the first men formed a literate culture. But the answer to this is not unambiguously. We know that the first men spoke the old tongue, and they had a script, but it was a rune script.
Only a few rock inscriptions or runes on metal and stone objects survive the ages. If these runes are a derivative of an older script is not known. What is more puzzling is that sometimes these runes can be read, sometimes not. Some masters think they can read them, but all of them have doubts about the translation of their colleagues. Be this as it may, the circumstance that the runes were rather used in a religious or magical way rules them out as a common form of communication between the first men. Some historical information can of course be discerned from the runic text, but there are no historiographic documents. The first men also did not, at least to my knowledge, use the rune script for writing poetry, let alone epic songs. Quite similar to the Germanic and Scandinavian peoples who also did not use their runes for such matters. Hence, I think it is safe to assume that before the Andals came to Westeros, both the children of the forest and the first men lived largely in oral societies. The Belgian historian and ethnologist Jan van Sina has in the 1960s already shown in his studies that oral societies have, under normal circumstances, no means of transmitting with some reliability information about historical events for more than 3 generations. But oral societies do have a mythical age in which the foundations of their current political, social, religious, and cultural order is laid down. The current order becomes transcended by its connection to this foundational age. If the current order changes, so must the foundational myths. This is true for literature societies also, where we can retrace such processes. We can see this, for example, in classical Athens, where not only the historical figure of Solon, but even Theseus, the mythical first king of the Athenians, became in the 5th century the founders of democracy. Cleisthenes, on the other hand, who actually laid the institutional groundwork for democracy at the end of the 6th century, has never received the recognition due to him in the collective memory of the Athenians. He was just too close, too historical, so to speak, to be a suitable founding father for democracy. Now, the mythical founding age should in oral societies normally be separated from the 3 generations of historical memory, according to Jan van Sina, by a chronological, undetermined, and indeterminable period, for which we should find in the historical record, and I cite Jan van Sina, either a hiatus or just one or a few names given with some hesitation. End citation. He famously called this period the floating gap. For the mythical foundational period, on the other hand, oral societies normally have a wealth of information. The knowledge about this or at least semi-historical period is part of a cultural memory, as Jan Assmann called it, of a society. Therefore, it should not be surprising that the peoples of Westeros later chronologically situated their heroic age, their founding myths, and their cultural heroes in the mythical period of the children of the forest and the first men. They called it the Age of Heroes, again a proper, even if not an imaginative name. This is the time full of kings who reigned for hundreds of years and knights riding around 1,000 years before there were knights that Sam Tarly spoke of. This is, for example, the time of Bran the Builder, the semi-mythical founder of House Stark. He is also the one credited with building the wall, a deed with which he separated the civilized from the uncivilized world. He made, in a sense, civilization at all possible in Westeros, which makes him a Promethean figure. But he should also stand as a semi-mythical cultural hero and civilizational founding father between the mythical and historical times. He should be a figure like Solon and Drakon for the ancient Athenians, or like David and Solomon for the ancient Israelites. But he is not, because the people of Westeros do not know if a wall was built 6,000 or 8,000 years ago. And even these numbers seem to be guesswork, to construct at least some sort of timeline. So again, the Age of Heroes seem not to be a historical age at all, but rather the period in which the people of Westeros placed their tradition of origin, and hence we have the wealth of information about this mythical age we actually have. So, Bran the Builder is rather to be understood as a figure like Theseus for the Athenians, or Moses for the ancient Israelites, or, as already mentioned, Prometheus for the ancient Greeks.
Hence, this mythical period, containing all the stories about the children of the forest, the first men and their heroic deeds, let's call it the first age of Westeros, should be separated to the historical times by Jan van Sina's Floating Gap. And indeed, the mythical first age of Westeros is separated to the next age by the so-called Long Night, a global catastrophic event, or rather a process of global catastrophic events, where alien invaders from the north, combined with rapid climate change, brought down the mythical Bronze Age civilization of the First Age. So this age ended as every good Bronze Age should end. Also, quite properly, it was followed by a Dark Age that only ended with the so-called coming of the Andals, the invasion of a new group of people from Essos. With their arrival starts the Second Age of Westeros. Their geographical origin is better known as of the first men. The Andals have their homeland in the hills of Andalos, a region situated in the coastal hinterland between Braavos and Pentos. In this region also originated the faith of the Seven, the new religion the Andals brought with them to Westeros. Of course, the Andals have their own justification myth that the Seven promised the faithful new land and kingdoms in the west beyond the shining sea, but we all know that for the conquest and subjugation of other people in their land, it is always better to have some transcendental cause. But I digress, so let me get back to the topic at hand. The Andals not only brought a new religion to Westeros, they also brought a proper script, because the faith of the Seven is a Buchreligion, a book religion. I don't think it's a proper terminus technicus, except in German, but you know what I mean. As far as I can tell, the faith of the Seven is quite institutionalized religion. And even if not all Septons could actually read, the priesthood of the Seven could have ensured an institutionalized form of historical transmission, like the medieval churches. And yet, it remains unclear if the process of conquest and colonization by the Andals happened 6, 4, or only 2,000 years ago. Actually, only with the beginning of Aegon's conquest, 280 years before Robert Baratheon's rebellion, becomes the historical tradition of Westeros more reliable. Also, with Aegon's conquest starts the Third Age of Westeros. It therefore seems that the history of Westeros knows not only one, but at least two floating gaps in the sense of Jan van Sina. Several traditions from the Age of Heroes and the coming of the Andals survived, but the names and events transmitted in these traditions cannot even remotely be situated historically. Especially the second floating gap is puzzling, since it happened to a literate society with an institution capable to ensure proper historical record keeping. Sadly, I didn't find any explanation for this strange phenomenon. That is, of course, I didn't find any explanation for this strange phenomenon inside the world of Game of Thrones. But since I'm not a literary critic, I will keep silent about the other explanation. Thank you for your patience. Thank you so much, Stefan. Now it's the turn of Manuel Alejandro González Muñoz from this university, who is going to talk about the reminiscences of Caesar's death or assassination in Game of Thrones 5:10. Buenas tardes y gracias. Quisiera empezar agradeciendo a los organizadores de este congreso por la magnífica labor que han hecho, todo lo que están preparando, todo lo que han preparado y lo que han movido para generar este evento que prácticamente equipara las expectativas que se tenía como para la última temporada de la serie, ¿no? Yo, antes de empezar, quisiera hacer una advertencia. Mi acercamiento a la trama no ha sido a través de los libros, yo no he leído los libros, sino que toda la conexión que tengo o lo que conozco del mundo de Juego de Tronos ha sido única y exclusivamente a través de la serie. Por tanto, todas las referencias que voy a incluir van a ser evidentemente relacionadas con la serie. También creo que es importante porque en la segunda parte de la presentación hablaré sobre todo de la imagen y del código en el que se mueve, que relaciona o aporta ideas diferentes, ¿no?
Entonces, lo que me trae aquí a hablaros es precisamente la conciencia de cómo la historia antigua occidental y de sus acontecimientos detrás de las escenas de Juego de Tronos. Sin duda, el que mejor recuerdo y el que más me impactó fue la muerte de Jon Snow en el último capítulo de la 5ª temporada. Recuerdo estar viéndolo y automáticamente transportarme a las idus de marzo. La introducción del personaje de Olly a lo largo de esa temporada no podía explicarse de otra forma que no fuera en su equiparación de 10º Junio Bruto, uno de los herederos y favoritos de César. Por eso sabía cómo iba a terminar ese baño de puñaladas y en ese momento, y adelantándome unos segundos a lo que estaba pasando, pude saber y gritar quién mataría finalmente al moribundo Jon Snow, ¿no? De lo que vengo a hablaros en esta comunicación es los parecidos y diferencias que encontramos entre César y Snow y cómo su muerte se ha convertido en un hito. En relación a lo que se estuvo hablando ayer, no creo que pueda existir una correspondencia total entre los personajes, y se sacó lo que había dicho Martin al respecto, que se tomaban partes, o sea, no vamos a encontrar una equiparación. No estoy diciendo que el personaje de Jon Snow se base completamente en Julio César, sino que la muerte y parte de sus últimas acciones de gobierno, de política, podemos decir, están basadas o inspiradas en la de César, ¿no? Por tanto, estamos encontrando personajes poliédricos. Las similitudes que encontramos o que yo aprecio entre César y Jon Snow es la andreía. Ambos son grandes hombres militares y se han ganado el respeto y la consideración entre sus hombres. Y después he añadido una segunda parte, la que ahora mismo creo que no estoy muy de acuerdo con esa homonoia o concordia, pero sí lo que lleva detrás, ¿no? Esa integración de los indígenas, de los salvajes, en función de cada cual, con unas intenciones u otras, ¿no? Los conflictos que les conducen al borde de la ecúmene, donde la quibuilita se difumina y se intercala con otras formas bárbaras. Corinto, Cartago, Hispania, aunque el ejemplo más conocido es el de las Galias, donde César pasó 9 años y donde forjó una importante clientela militar y su poder como el gran imperator de Roma. En Poniente, estos confines son similares a los que representa el muro y especialmente a los salvajes que habitan en la tierra conocida como más allá del muro. Uno de los anteriores lores comandantes, Mansraider, había desertado de su posición y se había pasado a los pueblos salvajes. Dedicó todo su esfuerzo a unificar a los clanes en un pueblo de los salvajes, los wildlings, reconociendo que la desunión terminaría en su desintegración y estaba determinado a protegerlos de los caminantes blancos. Así, bajo su comandancia, se enfrenta a la Guardia de la Noche en el penúltimo episodio de la temporada 4 por intentar atravesar el muro y refugiarse al sur. No obstante, la batalla termina con numerosas bajas y con la captura de los principales líderes de los salvajes, y encontramos ciertas similitudes con los galos liderados por Vercingetorix. La posterior elección de Jon Snow le permite desarrollar su plan. Por lo demás, contrario a la tradición de la Guardia de la Noche, de reconocer e integrar a los salvajes, reconociéndolos como habitantes de los 7 reinos. Necesitados de efectivos militares, Stannis Baratheon llega a insinuarle que la fidelidad de los salvajes le granjearía, además, tierras en las que asentarse. Esta fórmula, ciudadanía y tierras, se relaciona directamente con las promociones ciudadanas de indígenas y, sobre todo, de asentamientos coloniales para veteranos de Pompeyo, César y Augusto, como por ejemplo la Lex Plotia Agraria. En el texto de Suetonio podemos ver cuál es la reacción de la casta, podemos decir, política de lo más rancio de Roma, del Senado, al implementar estos extranjeros en el Senado, ¿no? Cuando se admitió a extranjeros en el Senado apareció el siguiente pasquín: por el bien general, que nadie indique a un nuevo senador dónde está la curia. Y en todas partes se cantaban estos versos. César exhibe a los galos en su triunfo y luego los introduce en la curia. Los galos se han quitado sus bragas y han tomado el laticlavo. Hasta cierto punto, la acción aperturista e integradora, similar al plan de liberación de Daenerys Targaryen, quizás a lo largo de toda la trama, podría llegar a compararse a la incorporación de estos extranjeros peregrini a la ciudadanía romana, de mano de emperadores como Vespasiano, Adriano o Caracalla. El grado de innovación es superior y supone una verdadera transformación en el statu quo de los escenarios, Westeros y especialmente Norte, por un lado, y el Imperio Romano, por otro.
Este es el plantel al que tiene por delante Jon Snow cuando implementa esta práctica. Mance Rayder ya se comentó ayer magníficamente cuál era su paralelismo. Pero me gustaría destacar el último de ellos, Ollis, que a lo largo de la temporada se fue construyendo el personaje del peor de los traidores cesarianos, Décimo Bruto, aunque se nos ofrece una visión más humana. Ollis, apenas un adolescente, pasa a formar parte de la Guardia de la Noche después de que su pueblo y su familia fueran arrasados por los salvajes. A pesar de que fue este chico el que arrojó una flecha mortal a Ygritte, Jon Snow lo cuida y lo entrena, ganándose su confianza y aprecio. No obstante, la postura favorable hacia los salvajes del nuevo comandante provoca el rechazo de Ollis y su integración en el bando de sus opositores. Cuando la conjura está tramada, es precisamente él quien conduce al comandante Snow, engañado, al lugar donde le darán muerte. Si bien antes hemos analizado las similitudes, la principal diferencia que hay ahí es el talante personal, ¿no? César es un personaje que siempre quiere más, está dominado por la ambición, mientras que Jon Snow prácticamente, o por lo menos en la serie, carece prácticamente de ello, ¿no? Plutarco al respecto dice de César que su afán innato de grandeza y su ambición no le permitían disfrutar de los muchos éxitos conseguidos a base de esfuerzo. Al contrario, dichos éxitos lo inflamaban y enardecían de cara al futuro y le hacían concebir proyectos de mayor envergadura y el deseo de una gloria nueva, como si ya no encontrara aliciente en la que tenía. Dejando esa comparación o diferencias entre César y Snow, nos centramos ahora en la muerte. El título con el que había decidido denominar mi ponencia era esa frase que suena, que parece ser las últimas palabras de César. Sin embargo, no aparece reflejado en las fuentes clásicas, es una introducción, una adición posterior que aparece a partir de la obra de Shakespeare, la tragedia de Julio César, que pone en boca del dictador estas últimas palabras, ¿no? Y tú también, Bruto, then fall Caesar. Y cómo esto se ha transmitido después al cine, que fundamentalmente es el principal vehículo por el que conocemos todo esto. Después, si leemos, lo completamos, ¿no? César llega a la curia, llega al Senado, lo rodean, comienzan a acribillarlo a puñaladas y suelta esa última intervención, et tu brute, ¿no? Porque el guión de Julio César está basado directamente en Shakespeare. La descripción más parecida es la que ofrece Suetonio, ¿no? Ahí tenéis toda la descripción de cómo llega, cómo le rodean. Me interesa señalar el final. Así fue acribillado por 23 puñaladas sin haber pronunciado ni una sola palabra, sino únicamente un gemido al primer golpe. Aunque algunos han escrito que al recibir el ataque de Marco Bruto le dijo: ¿tú también, hijo? Esto, extrapolándolo, también aparece en otra escena de conocida serie, como por ejemplo Roma, también de la HBO, en el último capítulo de la primera temporada. Se repite la misma escena, César accede al Senado, es rodeado, acribillado a puñaladas y por último es Bruto quien le asesta la última y letal puñalada, sin que medie ninguna intervención por parte de César, sino que simplemente se tapa el rostro, como aparece en una descripción también de Suetonio, o de Plutarco. Y en Juego de Tronos, cuando llegamos a él, teniendo todo este bagaje ya en la cabeza, cuando lo vemos, somos capaces de saber cómo va a terminar la escena, o eso fue lo que me pasó a mí, cuando vi el capítulo, ¿no? Ollis se presenta en el despacho ante la mesa de Jon Snow y le pide que acuda, que quieren comunicarle algo. Están todos rodeados, lo que aparece es colgado en la estaca el mensaje de traidor y empiezan a coserle a puñaladas bajo el mensaje de por la guardia, for the watch. Y se sustituye ese et tu brute de Shakespeare por la última palabra que fue Ollis, ¿no? Lo menciona él, por tanto el paralelismo es más que evidente, ¿no? Y ahí nos dejan, se termina la quinta temporada. Suetonio dice: mientras todos huían a la desbandada, quedó allí sin vida por algún tiempo. La sexta temporada justo empieza en este momento, pero entre temporada y temporada nosotros sufrimos cómo terminaba, qué iba a pasar con Jon Snow al final, ¿no? Pero que quiero decir, el paralelismo, o sea, Suetonio, es tal cual, lo que estamos viendo aquí, ¿no? ¿Cómo terminan
los asesinos de César. En cuanto a sus asesinos, casi ninguno le sobrevivió más de 3 años ni murió de muerte natural. Fueron condenados todos, pereciendo cada uno de una manera distinta, unos en naufragio, otros en combate. Aquí la muerte que se presenta a estos magnicidas, tiranicidas, los asesinos de Jon Snow, es totalmente distinta y ocurre toda de golpe, ¿no? El argumento de la muerte de César es básicamente lo que le sirve a Augusto como instigación para iniciar o como respaldo para iniciar su campaña y apropiarse del nombre. Es el hijo del divino Julio. Y ya cerrando, la muerte de Jon Snow tenía que pasar, ¿no? A mediados de la temporada, en el episodio 5, titulado además Kill the Boy, el maestro le dice debe de matar al chico, kill the boy Jon Snow and let the man be born. Tienes que matar, tienes que cerrar el círculo al morir y tienes que dejar pasar al hombre, vas a convertirte en otra persona, ¿no? Y eso en realidad era un mensaje que nos estaban dando a mitad de la temporada, que no supimos interpretarlo hasta que llega al final y lo matan, ¿no? Y sabemos que ya deja de ser César Jon Snow en ese momento y se convierte en un personaje nuevo. Y es lo que digo de los códigos. La imagen ya nos está queriendo decir que Jon Snow ya no va a ser más Julio César, sino que aquí hay, bueno, yo veo un claro paralelismo entre la imagen del Cristo muerto de Manteña y cómo está representado el cadáver de Jon Snow, al que la bruja Melisandre le va a aplicar la magia para revivirlo. Así que, muchas gracias. Muchas gracias. Pues tiene la palabra a continuación el profesor Alberto Marina Castillo, de esta universidad también, de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, que nos va a hablar sobre de Pitón de Delfos a Viserion, historia natural del dragón. ¿Sí? Permitir. Bueno, espero que no dé problemas. Muchísimas gracias. Bueno, pues por todo, por casi todo. En primer lugar, por recibir a extraños a la erudición que se palpa aquí y más que al tan mentado friquismo, a esta preciosa combinación de saberes, ¿no? y de erudiciones. Muchísimas gracias a la organización. Yo creo que es un evento, una manifestación de esos entusiasmos humanísticos que se debería dar más a menudo. Yo traigo, en el peor de los casos, un mero repertorio y en el mejor, ojalá, una especie de Wunderkammer, ¿no? Donde he ido juntando un repertorio gráfico y literario sobre las figuras. Bueno, no es mérito mío, así que lo diré, la figura protagonista, coincidiremos todos, creo, o para mi gusto, ¿no? de esta saga, ¿no? De este mundo de ficción, que es el dragón. El dragón y la hija madre de dragones, o ya casi dragona, ¿no? O Melusina de Lusignan, que es a donde yo quiero llevar esta breve charla hoy. No sé si se aprecia bien, es que soy muy torpe con estas cosas. Debo reconocer que la charla ha variado. Aquí me salen como anuncios y esto, ¿no? Yo no sé. Perdonad. Ahí, ¿no? Supongo. Bueno, creo que más o menos
más o menos puede funcionar, ¿no? Dos acontecimientos han variado, han desviado un poco el rumbo de mi charla. Uno lo tenéis ahí, ¿no? Es la destrucción, el apocalipsis, y a defender arriesgadamente o precipitadamente lo que de belleza pueda tener esa imagen, vengo a charlar o a discutir, a compartir con vosotros. El otro acontecimiento, ya digo, porque lo tenía más o menos listo y ocurrió esto, ¿no? en el último episodio. Y para mí es el clímax, ¿no? Se está hablando en El País, he leído varias cosas de la caída de Dani, ¿no? de que se desvencija el mito. Para mí es más que nunca Dani, ya era hora. Y este Apocalipsis Now de Juego de Tronos creo que es un momento épico, nunca mejor dicho. Y el segundo acontecimiento es que no se cayó del cartel la profesora Casamáxima, que insinuaba, ¿no?, en el programa que iba a tocar el tema fascinante de Medea y la equiparación de Dani Targaryen con la princesa de la Cólquide, y algo de eso voy a apuntar yo aquí, por supuesto, de puntillas y esperando el beneplácito y que completen los que saben de esto. De Pitón de Delfos a Viserión. No sé, creo que está la traductora, ¿no? Y no sé si es un arriesgado decir Viserión. Yo he preferido tildarlo así porque me suena a Tifón, me suena a Ladón, me suena a otros dragones, dragones serpientes, figuras draconianas de la antigüedad, que es un poco, no quiero decir mi punto fuerte, pero sí mi pasión. Entonces voy a decir Viserión y Drogón, se me escapará seguramente también, con vuestro permiso. Vienen los extraños a liarla, ¿no? Aquí tenemos, el fundamento de todo esto, ¿no? En vuestra lección, dónde situáis lo bello y dónde lo siniestro. Me parece que hay un círculo que casi se cierra con este penúltimo episodio y que nos devuelve al nacimiento de los dragones, al renacimiento de esta heroína singularísima. Y ya digo que yo, y no es ninguna novedad y seguro que se menciona entre los que saben muchísimo de esto, equiparo a esa figura emparentada con Helios, ¿no?, que viene del Oriente y que es Medea, la prometida de Jasón, a la que Jasón, como sabéis, va a dejar tirada con graves consecuencias para él y su familia, ¿no? Iba a la imagen iba a poner también la diapositiva esta de Apocalipsis Now de Coppola, ¿no? De lo siniestro y lo bello que hay en esa iluminación de la selva, ¿no? Con el bombardeo real, en aquel caso real, como se habéis rodado, creo, en Filipinas, Apocalipsis Now, ¿no? En un momento además tumultuoso. Es posible defender una cierta belleza de figuras como esta, casa una posibilidad de belleza con el monstruo, o es exactamente lo opuesto. Creo que con esa ambigüedad ha funcionado bien el imaginario de la serie, en general la tradición que pinta al dragón. Para que nos situemos en ese estropicio terrible que ha sufrido Desembarco, yo quería que hiciéramos algo así, un ejercicio como el de Amin Malouf, salvando las distancias, con las cruzadas vistas por los árabes, ¿no? Y nos pongamos dentro de las murallas. Entonces traigo un fragmento de Snorri Sturluson, en La alucinación de Gylfi, traducido magistralmente. No es que yo sepa islandés, pero me parece que el resultado es estupendo, de Borges y Kodama, pero claro, soy incondicional, cuando precisamente acaba con el crepúsculo de los dioses. A mí me ha parecido que realmente hay una sintonía y hay dos figuras que se oponen, pero aquí vienen a luchar juntas. Y creo que puede darnos una idea del terror que se ha vivido allí dentro. El terror que causan las huestes y que causan los monstruos. Dice Sturluson, hace ya casi 1000 años: vendrá aquel invierno que se llama el terrible invierno, nevará desde todos los rumbos, el hermano dará muerte al hermano y los nombres de padre y de hijo se olvidarán en la matanza y en el incesto. Así dice el Lavolupspa. Tiempo de tempestades, tiempo de lobos, antes que el mundo se derrumbe.
Ocurrirán entonces grandes cosas. El lobo devorará el sol, y esto será un gran mal para los hombres. El otro lobo devorará la luna, y esto acarreará grandes males. Se soltará de sus cadenas el lobo Fenris. El mar inundará la tierra porque la serpiente que rodea la tierra, agitará el mar y avanzará con furia de gigante sobre la tierra. También la nave Nafgal se hará a la mar. Y esta nave es terrible, ¿no? La nave que lleva ese nombre está hecha con uñas de los muertos. Por eso conviene advertir que si alguien muere y no le cortan las uñas, ese hombre agrega material para la construcción de Nafglar, que los hombres y los dioses quieren demorar. Sobre esa alta marea, Nafglar navegará. El gigante que conduce la nave, se llama Rimir. El lobo Fenris avanzará con las fauces abiertas y su quijada inferior tocará la tierra y la de arriba el cielo. Echará fuego por los ojos y por las narices. La serpiente que rodea la tierra exhalará veneno que infestará toda la tierra y toda el agua y será terrible y estará a un lado del lobo. El fresno Yggdrasil, no falta un detalle, el lobo, la serpiente, que en griego se dice dracon y en latín draco, el fresno Yggdrasil temblará y nada habrá que no tenga miedo en el cielo o en la tierra. Y una figura familiar, Thor, dará muerte a la serpiente y dará 9 pasos desde aquel punto. Caerá muerto después por obra del veneno que sobre él vertió la serpiente. Exactamente igual que Beowulf, ¿no? Si no recuerdo mal, la segunda gran hazaña de Beowulf es matar al dragón, como buen héroe fundador de tantas tradiciones, desde la tradición irania, India, pasando por Grecia hasta Islandia y Escandinavia. Esos héroes fundadores que matan a la bestia, y la bestia muchas veces es asiento, ¿no? Y es nutricia. Cadmo mata a la bicha, a la serpiente enorme, y con los huesos y los colmillos funda Tebas, ¿no? Esos guerreros que salen, hay una especie de labor higiénica, luchan entre ellos y sobreviven 5 que darán pie a esa nueva dinastía, a esa nueva ciudad. Apolo, que es quien da muerte a Pitón de Delfo, como sabéis, encabeza este repertorio de dragones por situarse justo después, dice Ovidio, de la creación, ¿no? Es un momento civilizador más. El dios que flecha de lejos, que hiere de lejos, es también un dios propicio. Y aquí viene a matar a la gran serpiente. Y ya podemos introducir esta pregunta. Dracaris, no conozco el Alto Valirio, le he preguntado a mi compadre Miguel Cisneros, que lo sabe casi todo, si él sabía Valirio, y me imagino que aquí hay mucha sabiduría al respecto. La relación con el griego, por lo menos en este caso, está claro, la voz de mando, esa orden que da a sus dragones, se emparenta con Dracon, y ahora veremos después en un brevísimo repaso etimológico a dónde nos conduce, o supongo yo que puede conducirnos Dracon. Aquí lo que me interesa es subrayar que de la gran variedad en tipos, formas, hábitos, geografías, estos de aquí dicen que no les gusta el norte, ¿no? Dice ella, bueno, el norte no está muy bien, se quieren ir ya a la playa, ¿no? Al sur. De esa gran variedad también hay gran variedad de nombres. En griego está Dracon, Ophis, Egis me parece, si no recuerdo mal, en latín el que dará nuestra culebra, bestia que dará bicha, que es para no mentar precisamente a la serpiente, que es el mal, se recurre a ese genérico, ¿no? Bicha, el bicho de los bichos, ¿no? Que todavía por lo menos mis abuelas lo mencionaban. Y de ahí ese Dracaris, ¿no? Ya una incertidumbre o un principio de certeza hacia el griego, hacia la etimología. Y una muestra, algo significativa quizá, pero de las muchas variedades. Empiezo, porque además se lo encargué, por el dibujo de un niño de hoy de 8 años, mi hijo Bruno. ¿Cómo imaginas un dragón? Y él lo dibuja, como veis, todas las características, ¿no? Culturalmente está en nosotros. Él ya ha visto cómo entrenar a tu dragón y 1000 cosas más de dragones, pero ya está en su imaginario. Por supuesto, la llama, el fuego, esa forma serpentiforme, las alas
y no se adivinan siquiera las patas. También hay dragones sin patas, hay dragones con 2, hay dragones con patas de águila, con patas de león, y todo eso se recubre o viene acompañado de una simbología, ¿no? En la emblemática, en la mitología. Ahí veis un repertorio, es muy interesante esa figura, que lo que más interesa a los autores, no solo latinos y griegos, por lo que yo he podido leer al respecto, es la etología de la serpiente al morir o al dar muerte. Lo que más impresiona de la gran boa, de la gran serpiente, del dragón, son esas revueltas, esas roscas, ¿no? Y bueno, todos tenemos en la mente a Félix Rodríguez de la Fuente luchando contra la boya, es lo más llamativo y es lo que mata, ¿no? Es lo que mata, y así lo dice Plinio, lo dicen muchos otros. La que tenemos aquí es precisamente Ladón, es la constelación Draco. Está justo en el centro del septentrión, está ahí una de las ursas. No se ve, no se aprecia, pero está el pie de Hércules, ¿no? Con la maza, se ve un poquito ahí en la esquina. Y Arato, en sus fenómenos, lo menciona, por supuesto, la gran constelación de Draco, y la compara con un río. Dice, es el gran dragón, es Ladón. Ladón es nombre de río también, nombre de río de la Tesalia. Y eso también nos habla de uno de los hábitats, o uno de los muchos hábitats, donde podemos encontrar dragones, donde efectivamente encontramos dragones. Corrientes marinas, hay serpientes marinas, corrientes de agua dulce, cuevas, lugares oscuros, umbríos, pero son muchos, son tantos que no voy a poder más que pasar de puntilla por ellos. Apolo da muerte a Pitón, y me paro para leer un momentito a Ovidio. Así pues, cuando la tierra enlodada por el reciente diluvio se calentó de nuevo con el etéreo sol y sus altos rayos, produjo especies innumerables, reprodujo en parte las formas antiguas y creó en parte nuevas maravillas. Y ahora volveremos sobre esto de maravillas. Seguramente no querría, pero también a ti, gigantesco Pitón, te engendró ella entonces, y eras el terror, serpiente desconocida, de los nuevos pueblos. Tamaño espacio ocupabas en la montaña. El dios arquero, que nunca antes había usado tales armas sino con los gamos y las cabras fugitivas, la exterminó, acribillándola con 1000 dardos que casi dejaron vacía su aljaba, derramándose el veneno a través de sus negras heridas. Bueno, de la ponzoña. ¿Ya? ¿Perdón? ¿Han pasado 15 minutos? ¡Qué barbaridad! Bueno, pues entonces voy a hacer un brevísimo cierre. Hay muchísimas representaciones, veis en el centro a Cadmo matando a la bicha, el Laoconte famoso, también la describe Virgilio en la Eneida, en el canto segundo, el libro segundo, como serpientes que salen del mar, la bestia que sale del mar, como la que ataca arriba a la derecha a Andrómeda, o intenta atacar a Andrómeda y es matado por Perseo. Y, por supuesto, la Hap, interpretada por Gregory Peck en Moby Dick, porque también Ketos, el cetáceo, el leviatán, se emparenta con el dragón. Hay una confusión zoológica que es muy interesante y que después en muchos pintores, no con un afán erudito, pero sí dejan traslucir en sus estudios, como Beck, aquí abajo, ¿no? que él pinta el dragón, las crías y todo el entorno, Rafael, que pinta las patas de atrás del león, pero las patas de adelante son palmiformes, ¿no? Allí tenemos los huevos. Yo venía a hablar de los huevos de serpiente que aparecen en Plinio, pero no da mucho tiempo. Lo interesante que son los huesos. Del hueso de dragón, del cráneo de dragón, se extraían remedios medicinales. No todos los dragones eran perjudiciales, y Plinio recoge multitud de remedios, ¿no? Y eso que veis allá abajo, una cajita de la dinastía Min, coloreada con el vermellón, con el cinabrio, según Plinio, de la lucha de los grandes dragones de la India con el elefante, que dice que tiene la sangre fría y en la oreja salen muy bien. Fijaos las maravillas, muerden y chupan toda la sangre como vampiras, ¿no? Esos dragones de la India. De la sangre que cae del elefante a la tierra sale el cinabrio, es ese riquísimo material muy preciado por pintores, el rojo pompeyano, el rojo de la Casa de los Misterios de Pompeya, y además la alquimia le da mucho valor porque es mercurio y azufre, etc.
Y ya paso ya de largo por Carpaccio, esos estudios, ¿no? Si os detenéis y buscáis el suelo en ese maravilloso cuadro de Carpaccio, veréis todo un estudio de anatomía y de zoología, ¿no? Y por último ya, no me quedo sin apuntarlo, Dracaris, Drakon en griego, proviene de derkomai. Derkomai significa ver, pero ver con una gran agudeza, con muchísima agudeza. Y en Homero encontramos, además, lo encontramos relacionado con fuego. Yo diría que hay algo que ellos relacionan, y eso se ve en Grecia y en Roma, en autores de zoología en Grecia y en Roma, el brillo de la mirada. Y Plinio habla del águila y el fénix, que son los únicos que pueden mirar al sol porque están emparentados esos brillos. Y me parece que dos escenas hermanadas muy interesantes por supuesto, para el dragón, un culmen de todo esto, es Jon Snow tocando al dragón que es dócil y tiene mirada de fuego, ese brillo, derkomai, ¿no? de esa agudeza visual que es visión de llama, y el Viserion redivivo, que tiene ya la mirada de muerto. Y nada, momentos que me parecen cruciales para el dragón es este San Jorge Jaime Lannister, maravilloso cuadro de Natura y el caballero contra el dragón. Yo quería hablaros también de otros terrores y hacer una defensa también del terror de goma espuma y de lo carnal y de lo material también frente a la perfección de los efectos especiales. Y bueno, la evidencia de que Daenerys puede ser perfectamente una Medea. Ahí la vemos con el dragón de coña en los estudios y vemos a la famosa crátera de Medea abandonando a sus hijos ya muertos por su propia mano. Jasón, que se queda como en babia, el pobrecito mío, está un poco como Jon Snow ahora mismo, ¿no? Dice, ¿pero a dónde vas? ¿Qué me has hecho? Tío, todo lo que te merecías y más, ¿no? Y ella se infringe el mayor de los dolores, que es matar a sus propias criaturas, y se va con el carro del sol, ¿no? Y bueno, el primer Dracarys, María Callas en la película de Pasolini, de Medea, y La Bella y la Bestia, están ahí sugeridas, por supuesto, la visión moral que arroja la Iglesia. Y solamente una recomendación ya para terminar. Esta historia, la historia de la noble Melusina de Lusignan, de Jean de Arras, está en Ciruela, la podéis encontrar en varias ediciones estupendas. Y Mújica Lainez tiene un libro maravilloso sobre las cruzadas, que es El laberinto, o la historia de la noble Melusina de Lusignan, que es, yo creo, Daenerys ahora. Hay un tabú, es un hada, a la que encuentran en una fuente, por supuesto, Raimond, y se convierte, si se rompe, el maleficio, si se rompe el tabú, que es observarla los sábados mientras se baña, no podía el marido observarla, pues se convierte, la descubre como es en realidad, esa cualidad feérica, que es mitad bicha, mitad murciélago, mitad mujer, ¿no? Y ya, bueno, pues terminamos aquí con, si queréis, la representación. Hoy se sigue representando al dragón, Foncuberta con sus maravillosas fotos de zoología imposible, de criptozoología, y este autor francés que acabo de descubrir que me fascina también. Y ya está, también hay terror y ridículo en el dragón. Termino con un recuerdo personal, y es el San Jorge de la ciudad universitaria de Tubinga, a la que llevo un poco siempre conmigo. Y aquí el pobre San Jorge, ahí lo habéis maltratado, siempre tenía un cigarrillo de la noche antes de los estudiantes que discretamente lo maltrataban por las noches, y aparecía pues con bufandas futboleras y el pobrecito, ¿no? Pero parece que está más bien estrujando una fregona. Cabe el ridículo y el terror en la representación del mal, ¿no? Y la representación del monstruo. Y el Ixun Dracones, de los mapas de las zonas desconocidas. Aquí hay dragones, ¿no? Al sureste de la India. Muchas gracias. Perdonad por lo precipitado. Muchas gracias, Alberto. Y ahora invito a todos los ponentes para un breve debate. Stefan y Manuel Alejandro. ¿Andan los micros por ahí? Aquí. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Debo ser muy torpe, Alberto, pero claro, Apolo, ¿cómo se mata un dragón, no? Es así, es verdad. Bueno, ¿alguna pregunta entre el público? Alfonso.
Sí, mi pregunta es para Manuel Alejandro. Tú has planteado la charla, por la que te tengo que felicitar muy adecuadamente, en la muerte, pero a mí me interesan más los paralelismos de la vida, más que los de la muerte, los de la primera parte, donde tú has dicho que no estabas del todo de acuerdo con la identificación y el comportamiento entre César y los extranjeros, los peregrinos, y Jon Snow y los salvajes. Y yo encuentro mucho paralelismo, es decir, yo la idea de Jon Snow de entregarle a los salvajes, pasarlos al sur del muro, entregarles el agasajo y con esta idea reconstruir económicamente y defensivamente el norte de todas las pérdidas, yo la veo muy claramente identificada con todo el horizonte atlántico de César y la introducción en la política romana de las élites galas y de otros lugares, con su introducción en la curia que tú también has señalado. Entonces, me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto, si hay algún tipo de conexión entre este comportamiento de César y lo que Martin nos habla sobre la idea que tiene Jon Snow en mente, que en realidad nunca sabremos si se va a llegar a ejecutar o no. De momento no lo sabemos. No sé qué te parece. Bueno, lo que le vi el parecido era cómo integran cada uno a los indígenas y los motivos que les mueven, ¿no? Jon Snow lo hace básicamente porque ha tenido contacto con los indígenas, se ha implicado con ellos, conoce desde dentro cuál es la posición de los indígenas y quiere ayudarlos, más que nada para salvarlos, porque él entiende que ellos son igualmente habitantes de los 7 reinos y que no deben ser tratados como un pueblo aparte. Y César, yo le veo un poco más la intención hasta ese momento, ¿no? Después en el Imperio se anda y se cambia un poco la visión de la integración. La integración, quiero decir, es posterior. En este momento lo que se decide es utilizarlo para explotarlo, más bien, ¿no? Es decir, para extraer de ellos el recurso. Y César está creando su nueva clientela política y son precisamente los que incorpora al Senado. Ahí tenemos a Cornelio Balbo, por ejemplo, que lo incorpora de Gades, que viene de Gades y lo incorpora al Senado, y está ese conflicto entre los que ya estaban en el Senado y no quieren que entren foráneos, ¿no? Y ese era el pasaje que había puesto de Suetonio de... Sí, es que, bueno, quizás aparece mejor recogido en los libros que en la serie. Tú ya has dicho que no has leído los libros. Bueno, pero es una visión desde la serie que además me parece perfecta. Pero quizás si tuviéramos una imagen menos naif de Jon Snow, es que pobrecito Jon Snow, es que aparece tan poquita cosa en los libros que a lo mejor no nos damos cuenta de que en realidad él también está gestando su propia clientela. Si él tiene alguna ambición natural del ser rey en el norte, cosa que sí se ve en la novela con Stannis Baratheon, y su relación con los clanes, esta gente que no se han integrado al ejército de los Stark que han ido al sur, sino que van un poco por libre y se han decidido quedar en el norte, y a Stannis lo suma a su menguado ejército, pues a lo mejor es que Jon Snow también quiere construir un ejército y necesita echar mano de los salvajes, y para eso los asienta, los tiene que septerreinizar, ¿no? Integrarlos en el sistema feudal o protofeudal que se da en estos lugares, y creo que por ahí quizás pueden ir los tiros. ¿Más preguntas? Comentarios, no tienen por qué ser preguntas, cualquier cosa. Fernando. Bueno, muchas gracias. La verdad que la mañana de hoy ha sido también fantástica, he aprendido mucho y quería daros la enhorabuena a los tres. Me han surgido muchas preguntas. Personajes de Julio César, aquí hay varios alumnos de primero de historia que se tienen que leer precisamente las vidas paralelas de Plutarco, de Julio César y Alejandro, con lo cual lo tienen muy fresquito, ¿no? Pero tenía dos cuestiones, una para Manuel Alejandro. Me ha gustado mucho la presentación, yo creo que es muy convincente, más allá de que efectivamente yo sí veo en el personaje más concomitancia, lo cual me lleva, digo en el libro sobre todo, lo cual me lleva a plantear que la muerte de Julio César, que tiene que morir así, porque dentro del mundo anglosajón la escena de la muerte tiene una potencia, yo creo que tiene que morir de esa forma Jon Snow, porque la forma de morir el héroe, o una de las formas arquetípicas, prototípicas de la muerte del héroe, es la de Julio César, que sin embargo, por lo menos en Mankiewicz, o la versión que también es de Wilder y demás, es una muerte de un poco simplón, porque lo avisan 500 veces, te van a matar, no vaya. Hay muchísimas profecías, muchísimas cosas que él ve, pero él, de alguna forma, podríamos decir, simple,
acaba muriendo casi porque está determinado o predestinado, como tú dices, de Snow a morir. En ese sentido, yo no sé si tú piensas que efectivamente lo que decía un poco Alfonso, ¿no? Que el personaje en sí mismo, por lo menos como lo describe la serie, es demasiado, es el más plano en realidad, el más naif, más ingenuo de todos, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Totalmente, o sea, me volví a ver la temporada, digo, por si me he saltado algo, y en verdad este tío lo que en verdad está haciendo es crear la clientela, pero yo lo que veo ahí es la conexión, y ahí sí lo relacioné un poco con esos años de campaña de César, conociendo a los locales, a los indígenas en las Galias quizás, y conociendo quizás un poco el modo de vida. Y aquí también es aprovechar el momento en el que estamos, quiero decir. Ahora se tiende más al modelo de integración, a incorporar más que a rechazar, y quizá en la serie se ve eso más, me refiero a la serie porque es lo que he visto, ¿no? Se ve eso más como lo más lógico, como lo que más se tiene que hacer. Si está verdaderamente creando una clientela, puede ser también, porque también se gana a sus hombres siendo el Lord Comandante, o sea, gana las elecciones al Lord Comandante precisamente porque ha luchado, ha estado al lado de sus hombres, y se le ha visto un fervor, que no es simplemente por ser hijo de, ya ha sido incorporado a la élite, ¿no? Se la está ganando. En ese sentido, sí. Ahora que vaya a utilizar esa clientela para asentarse en el norte, esa es otra cosa. Bueno, muchas gracias. Y brevemente, para Alberto, me ha gustado mucho esa presentación, me hubiera gustado que tuviéramos más tiempo, ¿no? Porque siempre es muy sugerente tus participaciones. El dragón, que personalmente, como saben mis alumnos y algunos de los que estuvieran en aquella primera sesión que se hizo, ¿no? en el seminario que organizaron Rosa y Cristina, a mí personalmente es el personaje, yo creo que más me gusta de toda la serie, por eso... Pero el dragón, como está, verás, el dragón en el mundo antiguo tiene una personalidad propia, diríamos, es un animal fundamentalmente negativo, un animal, sí, una bicha negativa, ¿no? Pero en Juego de Tronos, por lo menos, sobre todo en la versión de la tele, ¿no? Me apena ver que tiene poca independencia. Es un personaje, es muy poco bicho, porque sí, actúa como un animal, no tiene conciencia, no es malo ni bueno, es un animal. La mala, bueno, ya habéis hecho tantos spoilers que puedo decirlo abiertamente, es quien controla el dragón. Y eso, en el fondo, casa muy bien a lo mejor con una mentalidad de fantasía reciente, pero yo creo que, no sé si a lo mejor incluso Martin le va a dar en las novelas, y yo espero que sea así, porque Martin incluye, como decía Larrington ayer, en una cita que me gusta mucho, cuando dice, ¿meto fantasía? ¿No meto fantasía? Meto dragones, y digo, por favor, meta usted dragones, claro que sí, si es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, pero sí los veo como más planos, ¿no? Es un animalito, el malo es el hombre, no sé cómo lo ves tú. Sí, vamos, muchas gracias, yo coincido contigo plenamente. Yo creo que yo señalaría... aparte de algo que considero defecto mío, ¿no? Que es esa preferencia por el cartón piedra frente al ordenador todavía, ¿no? Si no es ya el mundo el mundo animado, ¿no? Del Cómo entrenar a tu dragón, que me encanta. Y sí veo dos grandes defectos. Una incoherencia, que es esa, y que me parece que no es coherente, no hay una coherencia visual o en la etología del dragón. O no se le da carta blanca con aquellas palabras maravillosas, aquel momento en que están Sansa y Dany sentadas a la misma mesa, ¿no? Y Sansa, con mucho retintín, dice, ¿y a todo esto qué come un dragón? ¿No? Y el plano cambia y Dany dice, lo que le apetezca. Eso es el dragón, claro, ¿no? Y es lo que tú dices, el dragón es la bestia que solo a media se doma, ¿no? Y se domestica. Entonces hay que tener cuidado con ese Jon Snow, sí, tócalo el momento alien, ¿no? La dentadura y todo esto, pero no nos pasemos de dulcificación, ¿no? Y a lo mejor
también echo de menos, volviendo a Tiburón, que recurro a él aquí, que recurría así fugazmente, pero al principio tenía muchas más estampas, porque es mi terror, el tiburón. Spielberg hizo Mella en mí, entonces por eso aparecía tanto. Y sí creo que hay un gran acierto en Tiburón, que he leído después que Spielberg despreciaba la máquina, se les estropeaba, estaba el pobre ya hecho polvo con eso. Ese momento muy cautivos del mal, no sé si recordáis la escena con Kirk Douglas, director de cine, primera película, no tienen presupuesto y tienen 4 disfraces chungos de hombre pantera, porque la película era como serie Z total. ¿Y cuál es la solución que encuentran? Apagar la luz, no mostrar. Si no tienes... mostrar lo terrible, ya lo sabían los trágicos griegos, es muy difícil, ¿no? Es mejor quizá ocultar a la vista y sugerir lo que después se ha llamado el efecto Lubitsch, ¿no? Y no sé si con los dragones, yo quiero que aparezcan más, pero a la vez tenga esa paradoja, ¿no? Que no mostrar al dragón, que lo oigamos, que lo intuyamos, también puede ser muy perturbador, ¿no? No sé, lo dejo caer como propuesta. Sí, una última pregunta. No, hay 2 más. 2 preguntas y nos vamos a almorzar. Yo con lo que ha dicho Fernando quería añadir una cosa y es verdad que en la serie hemos visto que el dragón es una bestia domeñada, una bestia que no tiene mucha personalidad propia, pero realmente el dragón hace lo que dice su dueño si su dueño es Valirio. Si su dueño es de raza Valiria, su dueño es un Velaryon, es un Targaryen o era uno de los señores Valirio. Cuando un dragón no tiene un jinete que sea de esa raza o viene alguien a intentar domarlo, ese se va a quedar hecho barbacoa. Y es lo que pasaba en la danza de los dragones cuando gente que no era Valiria intentaba domar a un dragón. De hecho había un dragón en esa época que se llamaba Caníbal, que tenía un comportamiento anómalo, y es que se comía a sus congéneres, a todos. Y nadie nunca consiguió, si no recuerdo mal, domarlo. Claro, eso es distinto pero que me refiero, al final son dragones, tal cual como lo tenemos en la mente, bestias salvajes, sin control. No sabría qué decirte al respecto. Para mí son cosas totalmente diferentes, pero probablemente, además de todo, por haberlo vivido en épocas... Unas las he vivido y esto lo estoy viendo, ¿no? Pero no con la intensidad aquella, a lo mejor, ¿no? Y sí que me parece quizá más apegado a ciertas fórmulas de sagas irlandesas, ¿no? De sagas del norte, en la Northumbria y todo esto, ¿no? No sé qué te parece a ti. Gracias. En que el dragón de Tolkien está decisivamente influenciado por la moral católica y por el tema de lo demoníaco, o sea, la analogía entre la serpiente, el reptil y el diablo. Entonces, debido a eso se le otorga una inteligencia impropia de un animal, que es como se representa en el mundo de Martin. Además, en el mismo origen de la palabra dragón, en Tolkien, se alude al gusano, al worm, que es algo que se arrastra por el suelo, que es algo impío y que no tiene una moral aleatoria como puede pasar con el dragón en Martin, que depende en gran medida del jinete o como se le adiestre. Sin embargo, cuando un dragón nace en el mundo tolkieniano, es deliberadamente maligno, como el demonio. Yo creo que ahí está un poco la clave para distinguir los 2 tipos de dragones. Sí, y ya por último... Peter, ¿querías hacer una pregunta? Thank you. Question for Stefan. So throughout the book there are little bits of in-universe textual sources that seem to suggest that the timeline is, if not entirely wrong, at least suppressed in some sense of the history. And we get that from Sam Tarly and we get that from Marwyn in A Dance with Dragons. So do you think that did you find anything else in there that kind of suggests that as well? I'm not quite sure what you mean with suppressed. Well, that at least maesters from the Citadel may have been hiding information.
That would explain it, yes, that would explain it, but the problem is the masters are not the ones, at least for the times after the Annals came, who are responsible for writing down the histories. That is the Septons. We are doing this, and we are an institution, so it must be a big conspiracy between the masters and the Septons. Or maybe masters and Septons are not so dissimilar, or have a commonality, or may even a root, as our medieval scholarship was often characterized by being conducted in monasteries as well. So I thought so too, but there's no indication. There's no indication. It seems that the masters, it's not even sure if the masters are older than the coming of the Andals with their new religion. This is not clear. yes, it isn't. That's right. Yeah. And it's not clear. And but there seemed to be there was a kind of some alchemist skills and something similar in Old Town before the Andals came. So it seems they are separate, and from these the masters came to be, and the tower was already built before the Andals came. So it seemed to me they are two different organizations, and they are to a degree at odds with one each other. We have different ideas, we have different philosophies, so to speak. So if there is a suppressed history, it would be a suppressed history of like thousands of years, and this for two periods, and with two completely different organizations, two completely different philosophies, and we would have need a big conspiracy. I think if we go with magic as an answer, it would be easier. Thank you. Thank you all very much for this wonderful panel. Now we will have a rest, or you can have lunch, and we will meet here back at 3 o'clock, right? When we will listen to Elio and Linda, and then a panel about translation, etc. Tenemos una breve pausa de 1 hora y media aproximadamente para el almuerzo, y a las 3 en punto volveremos aquí para escuchar a Elio y Linda. Muchas gracias.